Histórico de las normas jurídicas de contenido agrario en Guatemala. Es prácticamente un resumen de las exposiciones, de la clase, de lo que argumentamos normalmente. Yo les voy a mandar a ustedes, la más tardar el día viernes, lo que va a entrar en el examen. Es en función de lo que hemos estudiado esta parte. A más tardar el día viernes ya se los hago llegar. ¿Qué contiene el documento? Pues ni modo, contiene temas como el manejo de la propiedad en la época colonial, el manejo de las diferentes formas de propiedad con las que históricamente nos hemos topado. Este resumen habla de la política agraria y el latifundismo. Ahí se recuerdan que nosotros no nos hemos podido desprender del latifundismo. Ya, aquellos círculos que tenemos ahí, no nos hemos podido desprender del latifundismo. Existe una concepción económica ligada al pasado, pero que tiene un fundamento profundo en la valoración de la hegemonía económica y política de nuestro país. Eso es. No nos hemos podido desprender. Y llegamos a escenario, porque hoy la discusión de hoy con la anterior cátedra, parte de, ustedes van a ser abogados, espero que todos. Hoy leí ahí, por ejemplo, que un personaje que está detenido está presentando una inconstitucionalidad sobre el tema del terrorismo, sobre que las maras sean calificadas como terroristas. ¿Han oído eso? Sí, hoy salió publicado. Es un privado de libertad que está anteponiendo un amparo porque dice que son como que normativas que tienen los Estados Unidos que pusieron a los terroristas, a los mareros como terroristas. Entonces dice que una ley de otro país no la quieren, o sea, no quieren que sea aplicada en nuestro país. Pero me imagino yo que el que lo estás asesorando ahí a estar por otro rumbo, ¿verdad, Lick? ¿En qué sentido? En que no quiere que una ley que a estas personas las traten como terroristas, le pongan trabas para que no salga a la luz jurídica, ¿verdad? Pero ¿y es bueno o es malo? No, para mí es malo, porque entonces está interrumpiendo el debido proceso para que una ley entre en vigencia, ¿verdad? No, pero me pregunto, ¿la ley es buena? La de que ahora los tiene como terroristas. Sí. Pues yo creo que sí, porque sería un poco más severa para los que estén implicados en todo eso, ¿verdad? ¿Y qué es lo que utiliza los Estados Unidos para encuadrar a una persona en terrorista? Yo he sido acusado de terrorista. Aquí el tema es, yo no estoy defendiendo a ese Smiley. Lo que sé que es un asesino y está preso por asesino. ¿Cuál es el sentido de sumarle terrorismo a un delincuente? Sí, buenas noches. No sé si sí, Marisa. Incluso a los inmigrantes también les llaman terroristas. Entonces, tal vez también por ahí va el asunto. Miren, pues. Este es un marco de reflexión, Carlitos, Juan Carlos. Sí, licenciado. Aquí hay que entender, ustedes van a ser abogados y ustedes van a dictar sentencias. Y ustedes van a leer las sentencias cuando condenan a una persona, inclusive a esa que está condenada a 800, 700 y todos los años que ustedes quieran.
Ahí no dice en la sentencia que no le den tomar agua, que no le den comida, que solo le den un frijol, que no miren tele, que no tengan cama. Eso no lo dice la sentencia. ¿Qué es lo que dice la sentencia? Que solamente sean privados de la libertad, punto. ¿Y cuál es el sentido de este escenario que se tiene en el Congreso? Es para lavarle la cara a la población que están trabajando tipo Bukele para meter al bote a cuanto delincuente. ¿Y la reforma agraria cuándo? ¿Cuándo va a haber la reforma a los contenidos y los cambios estructurales de este país definida por alguna legislación en el Congreso? ¿Cuál es el sentido de plantearse con esta ley? Exactamente lo que decía el gobierno. Terroristas son los pescadores que están ahorita, que les tiran misiles en el Atlántico. Pescadores. Y aquí, ¿y por qué saqué este llamado, por qué valoré este llamado a la clase? Porque yo les preguntaba a los compañeros, y aquí se los pregunto a todos, ¿ustedes saben lo que es la Guerra Fría? ¿O lo que fue la Guerra Fría? ¿Alguno? Licenciado, buenas noches y compañeros. Bueno, yo tengo entendido que la Guerra Fría tuvo ese concepto porque no fue una guerra declarada como tal entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues, digamos, fue un secreto a voces, que se espiaban, que se hacían inteligencia contra inteligencia y se estaban acercando al exterminio nuclear de la humanidad con ese filtreo, ese jugueteo que tenía Estados Unidos y la Unión Soviética de Nixon, si no estoy mal, que estaban con aquello de, bueno, si los de la Unión Soviética tienen lazos con Cuba es porque son comunistas y van a poner misiles, y ese fue el pretexto para hacer la invasión a Cuba, la Bahía de Cochinos y todo el asunto. Por ahí empezamos, ¿verdad? La historia yo no me la sé al 100, pero... Arbenz era el tratado de comunista. Arnulfo. Disculpe. Jacobo Arbenz fue tratado de comunista. Sí, porque estaba en contra del orden establecido por el imperio. Va a sonar como a un presidente, ¿verdad? El imperio yanqui. Y a partir de ahí empieza una persecución política de todo aquello que contrariara el esquema ideológico económico impuesto por los neoliberales norteamericanos y sus huestes en los países latinoamericanos. Todos éramos comunistas. Los gobiernos militares, la persecución a estudiantes, maestros, campesinos. Rojos. ¿Perdón? Comunistas o los rojos, ¿verdad? O los rojos, sí. Rojillos, zurdos. Entonces, generaron toda una configuración ideológica en las universidades privadas, en las iglesias. Ya me estoy dando yo duro solo. En las iglesias, en toda la concepción. Todo aquel que proponga una revisión del tema agrario tiene que ser comunista. ¿Y hoy qué sería si le quitamos ya el comunismo, que no lo pueden probar ya nunca? Porque resulta que ¿qué es el comunismo? ¿Qué es el comunismo? Ese es el problema, que ni ellos tienen un concepto de lo que es el comunismo. Y resulta hoy que mi micrófono se oye, Sandy. Sí se oye, ¿verdad, compañeros? ¿O hay problemas de sonido? No, licenciado, está. No, se escucha bien, se escucha bien. Ok. ¿Qué era lo que estaba hablando? Perdón, se me escapó. Del comunismo, que ni ellos saben qué es comunismo. ¿Qué es?
Y hoy, entre comillas, los países comunistas son más grandes que los países capitalistas. Y nosotros tenemos un marco teórico que solo los Estados Unidos son los únicos que tienen el ejemplo de la modernidad. Y eso no es cierto. Sí, Arnulfo. Disculpe, licenciado, ahí que intervenga tanto, pero en No, relación... al contrario, Arnulfo, no, al contrario, ya sabes que yo soy permisible, no hay problema. Muchas gracias y perdón, compañeros. En relación al tema de lo que usted menciona, que los países comunistas ahora son más grandes incluso que Estados Unidos. El otro día estaba informándome sobre el tema de la guerra que tiene China y Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, más que todo, Estados Unidos con China, así sería correcto decirlo. Eso es y hablaban de temas militares, que es lo que le encanta a los gringos, ¿verdad? Y decía que Estados Unidos, no recuerdo bien los valores, ahí sí me van a disculpar, pero es solo un ejemplo. Decía que Estados Unidos puede fabricar ¿qué les digo yo? El 2% de los buques a nivel mundial en un año, el 2% por falta de mano de obra, y que los chinos pueden fabricar el 10% de la mano de buques a nivel mundial. Entonces, los tiempos han cambiado. La mano de obra china es más especializada que la de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se centraron en una sociedad, como le llaman, un estudio de abogados y de administradores. Por eso también es que necesitan la mano de obra de los latinos para hacer los trabajos que ellos ya no saben hacer o no quieren hacer. ¿Por qué? Porque necesitan a alguien que les corte el jardín, porque ellos solo quieren ir a pararse el jardín. Necesitan a alguien que le arregle la casa, que le monte la televisión en la pared, que le conecte el wifi, ese tipo de cosas, porque ellos tienen el dinero por los trabajos administrativos que hacen, pero operativos no. Y por eso es que importa mano de obra también. Entonces, China les lleva esa gran delantera en mano de obra especializada a la hora de una guerra. Por eso tampoco les conviene meterse a eso. ¿Por qué? Porque son proveedores mundiales, no solo Estados Unidos, son proveedores mundiales. Es como lo que pasó con Rusia y las reservas de gas de Europa, que afectaron desde España hasta Finlandia. Exacto, o sea, porque son proveedores de gas de Europa y eso significa que en el invierno los europeos tenían que ceder sí o sí. O sea, pueden ponerle las sanciones que quieren, pero cuando ellos tienen el sartén por el mango, tienen que ceder sí o sí. La cuestión está que eso pues no se informa a los cuatro vientos, ¿verdad? Ese es el detalle. Sí, mira, lo que dice Arnulfo resume un escenario que lo vuelvo a replantear aquí en el tema de que si los guatemaltecos somos comunistas o terroristas ahora. Porque algo tenemos. ¿Y qué resulta? Que hay una pandilla del Congreso que define que hay que meter mejor a las maras como terroristas y darle el marco a la ley norteamericana de poder intervenir el ejército norteamericano en Guatemala. Y entonces la persecución de terroristas es a campesinos. ¿Será ese el motivo? ¿A estudiantes universitarios? ¿A sindicatos, obreros, maestros? No es lo mismo que hablar de comunismo, porque nos lo viene definiendo una potencia y nosotros lo adoptamos y le damos paja a la gente de que estamos trabajando en función de la seguridad del país. Pero el tema estructural hoy ustedes lo tienen. Nosotros no podemos resolver el problema de violencia de este país si no planteamos primero resolver el problema económico profundo de esta nación. Que requieren 2 millones de empleos. No es matando a la gente con que se va a resolver el problema de la seguridad. Por supuesto que se ha diseminado. Y eso tiene que ver más fundamentalmente la corrupción y la ideología misma del sostenimiento de hace 70 años, que no permite cambios y nos ponen a nosotros como satélites a preocuparnos del tema
de que sí, que debe, ¿cómo va a ser eso? Que un preso no pueda, que tenga que presentar el tema del terrorismo, porque ese es el concepto, deshumanizar absolutamente todo. Yo no estoy defendiendo al Smiling, por supuesto. Peor un pendejo de esos quitacabezas. Pero el marco es aceptar que la administración de la justicia, pero la definición de la imposición legal en el Congreso de la República es demagogia. Porque al final de cuentas, lo que se oculta con ese escenario es lo que procede a trascender. Cuando nosotros hablamos del decreto 900, ley de reforma agraria, vemos que no es simplemente que nosotros tengamos que distribuir tierra, porque no es esa la reforma agraria. ¿Cómo fue que llegan estos legisladores a plantear una revisión total del marco agrario de este país? Porque resulta que no ha cambiado, que el 87%, como decía un compañero del grupo que me encantó esa presentación que hicieron, solo está en manos del 2% de la población, la tierra. El 2% de la población propietaria de la tierra. ¿Y qué pasa con el 98% de la población entonces? Uno a veces, si uno pudiera viajar al espacio, puede ver el planeta. Increíblemente grande. Bueno, yo nunca he viajado, pero súbanse ustedes hoy a las plataformas que recorren los satélites. Súbanse ustedes a un avión para dar un recorrido a Guatemala. Entonces se hacen una idea. Tierra en Guatemala no tiene, o por lo menos por el momento, alguien que objete de revisarla. ¿Cómo vamos a resolver el romper esas estructuras económicas impuestas desde el 54, desde el siglo pasado? ¿Cómo hacemos? Si lo que se requiere es trabajo. Y la única propuesta que ha implícito un programa de desarrollo profundo, estructural e integral es un planteamiento agrario. Y como lo hemos dicho, el distribuir la tierra no es lo único que tiene una reforma agraria. Hay que crear condiciones y que sea eso una propuesta política total del Estado, un plan de gobierno integral, donde la reforma agraria lleva implícito educación, salud, carreteras, las relaciones internacionales bajo el marco de la apertura de mercados. De comprender que una propuesta de estas tiene que ir acompañada de generaciones, como los chinos. Pero nos castran, nos han venido castrando, porque esa Guerra Fría dejó huella y sigue dejando huella. Aquí no hay un montón de pendejos todavía hablan de comunista, comunista, comunista. No tienen ni la más remota idea qué diablos quiere decir comunista. Marx nunca habló Marx lo único que hizo fue identificar
los valores económicos del capitalismo. Como que es que la propiedad privada desde que surge rompe con la colectividad y viene generando hasta nuestro momento en sectores occidentales, porque no es en todos los países, que generó todo este hegemonismo teórico político, 40 partidos políticos que ninguno habla de la hegemonía del tema agrario. Todos los 40 partidos políticos aplaudiendo la ley del terrorismo porque resulta que Donald Trump le urge tirar bombas en cualquier lado. Pero hay países que les han puesto un parón, pues, los que están en el lado correcto de la historia. Porque América Latina, en su mayoría, ha sido gobiernos centreístas, serviles, serpientes. Y eso es un escenario que hay que entenderlo. ¿Qué papel ha jugado Guatemala en torno a lo internacional? Todavía se valora el concepto de la Guerra Fría, solo que ahora le estamos cambiando el nombre. Ya no van a haber más comunistas, sino solo terroristas o narcoterroristas. Sí, Arnulfo. Perdón, el licenciado se quedó arriba de mi mano, ahorita lo voy a bajar. Ok. Entonces, sí, Merly. Hola, licenciada, buenas noches. Disculpe Hola, la Merly. molestia. ¿Cuántos grupos pasarán hoy? He estado ocupándome de pensar eso. Si eso lo hubiera tenido desde el principio, les hubieran dicho que pasara. Yo creo que les había dicho que yo entiendo que quieren pasar, pero no, sería también egoísta porque no pueden dar todos. Yo creo que podemos programar un día de la otra semana para recibirlo, o ya sea que lo hagamos en vía esta comunicación también en una hora específica o un sábado o presente, y entonces ya recibiré, porque justo yo sé que hay compañeros que quieren exponer, pero yo les puedo jurar que ya no van a llegar a recibir la exposición, el resto de compañeros. Pero bueno, ya déjemelo, si no desde un principio le hubiera dicho, ¿me entiende, compañera? Sí, licenciado, comprendo. Me entiende, ¿verdad, Meli? Usted no ha expuesto todavía, ¿verdad? No, fíjese que le preguntaba porque como el compañero estaba exponiendo, pero como ya nos siguió mencionando, bueno, sobre su tema, entonces quisiera saber si podríamos pasar nosotros que somos el grupo 19. Bueno, ahorita ninguno ha estado exponiendo, pero ya están tomando las categorías históricas, informativas, científicas para poder hablar. Yo veo hoy que los compañeros que participan ya tienen un marco de propiedad conceptual de la clase, que es lo que me interesa. Si ganan o pierden el examen, me da igual. A mí me da igual. Me interesa esa profundidad con la que se ha estado manejando últimamente la clase, que ese es donde se quiere llegar siempre. Eso lo deben de valorar ustedes como alumnos y como maestro, que lo valoro yo como tal. Sí, Arnulfo. Licenciado, disculpe, yo también por el tema de lo que decía la compañera, mira, esta corbata me puse. Pero está bien, se ve bonito, ¿no, compañeros? Pero si se puede, pues nuestro grupo también está dispuesto a pasar, ya estamos preparados también, ahí cuando usted nos diga. Bueno, sería aprovecharme porque el resto yo entiendo, Arnulfo, no, por supuesto. Bueno, voy a escuchar el grupo de ustedes, pues, pasen, y ahí terminamos la clase el día de hoy. ¿Les parece, Gracias, licenciado? compañeros? Solo por los compañeros. Sí, licenciado, estamos de Sí, acuerdo. Lick. Sí, Lick. Vaya, pues. Sí, licenciado. Vamos a fijar aquí. ¿Qué espacio este es? ¿Cómo es que se fija esto? Disculpe, con una
Una consulta. ¿Primero pasar al grupo de Arnulfo o primero al grupo 19? Cualquiera es bueno. Ya, Arnulfo, dale, Arnulfo, ya, si no te van a quitar la corbata. Va, ahorita vamos a empezar, licenciado. Buenas noches, no voy a quitarle el protagonismo a Arnulfo con mi cámara. Buenas noches, mi nombre es Andy Domínguez, vamos a presentar, somos el grupo 14, nos quisimos investigar acerca de la reforma agraria china y su aplicación en Guatemala, la tierra, justicia y revolución social. Interesante, sí. No puedo. Solo quiero. La siguiente. Gracias, Kimberly, nos está haciendo el favor de presentarla. Pues darle la siguiente, Kimberly, gracias. Bueno, en la introducción de nuestra presentación, esta conferencia explora el legado de la reforma agraria china y sus lecciones para Guatemala. Analizaremos cómo la tierra puede ser instrumento de justicia, igualdad y soberanía. Y pues nuestros expositores será uno de ellos, Arnulfo, y cómo es la visión socialista y las propuestas contemporáneas para un nuevo derecho agrario en Guatemala. Están exponiendo, no se oye. ¿Estás, Arnulfo? Sí, licenciado, solo que yo voy al cierre, perdone. Ok, qué bueno, a quien le corresponda, pues. Buenas noches, Michael, no sé si estás por ahí. Hola, buenas noches, licenciado. El día de hoy voy a exponer acerca del campo como escuela de revolución y dignidad. Esto se basa en la idea de la lucha de la tierra y su oposición, lo cual significa que no solo era un acto de reforma económica, sino también era un proceso para la transformación de la vida política y moral de los campesinos. Exacto. La tierra fue una fuente de dignidad. La falta de tierra y de trabajo en condiciones de servidumbre negaban rotundamente la dignidad humana de los campesinos. Y para poder poner fin a la servidumbre, se necesitó la redistribución o la falta de acceso a la tierra, la cual pone fin a la servidumbre dependiente humillante de los terratenientes. En China se eliminó el sistema feudal explotador, mientras que acá en Guatemala se buscó abolir las prácticas semifeudales del trabajo forzado. Esto, a su vez, otorgaba a los campesinos de autonomía y dignidad. Con el simple hecho de poseer la tierra, transformaba al campesino de ser un mero jornalero o bien un siervo a ser un productor autónomo y sujeto de derechos. La tierra, al ser cultivada para su propio sustento y beneficio, devolvía no solo el valor al trabajo, sino también el valor a cada individuo, dotándoles de una ciudadanía. Esto significa que al obtener los derechos sobre la tierra, los campesinos se integraban activamente en la vida política y económica de la nación, convirtiéndolos en ciudadanos con intereses que defender, dejando así de ser marginados por los terratenientes o bien por los señores feudales. El proceso de la reforma agraria en el campo se convierte en una escuela de aprendizaje y acción política, lo cual surge otra etapa dentro de este campo que fue la movilización y organización. Tanto la reforma china como la guatemalteca en 1952 requiere de una organización campesina, la cual estaba integrada ya sea por sindicatos, ligas agrícolas o partidos,
que buscaban presionar y participar en el proceso de aplicación de una ley para defender sus nuevas posesiones. Esta autoorganización se denominó como la Escuela de Revolución. Si bien retrocedemos un poco el tiempo en el año de 1950, en China la movilización de masas fue fundamental para la lucha contra los terratenientes, mientras que en Guatemala la ley de reforma agraria, o bien el decreto 900, el cual entró en vigor el 17 de junio de 1952, en el año octavo de la Revolución, razón por la cual fue declarado por necesidad de utilidad, ya que Guatemala estaba atravesando por el conflicto armado interno. Este decreto recae en el artículo 49 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual fue emitida el 5 de mayo de 1966 y fue derogada el 23 de marzo de 1985. Haciendo énfasis en este artículo, en el artículo 49, como bien lo había dicho anteriormente, indica que toda acción individual o asociada de carácter comunista, anárquica o contraria a la democracia es punible. Por ello, el decreto 900 estimuló una organización que fue la Confederación Nacional de Campesinos de Guatemala, o bien CNCG, quien jugó un papel decisivo para la adquisición de conciencia clara al enfrentarse directamente a la élite terrateniente o bien los poderes establecidos como la UFCO en Guatemala. Esto con la finalidad de que el campesino pudiera desarrollar una conciencia clara de desigualdad estructural y su lugar en la lucha de justicia social. En el ejercicio de su poder, esta reforma no solo les otorgaba el poder de decisión sobre su producción, sino que en el caso de China, el poder participar en las decisiones colectivas. Como resultado de esta escuela, difiere drásticamente en ambos casos. Por ejemplo, en China, podemos abarcar que a pesar de las dificultades y de las tragedias, reconfiguró permanentemente la estructura social y de propiedad rural, consolidando el poder del Partido Comunista y las bases para el desarrollo posterior. Mientras que en Guatemala, la Escuela de Organización y Conciencia fue castigada violentamente. En el año de 1954 se desmanteló esta reforma y una de las principales razones fue perseguir a los líderes campesinos y revertir la expropiación. Esta lección fue totalmente amarga para los campesinos de aquella época, ya que la dignidad y la revolución eran totalmente inaceptables para los intereses internos como externos, sembrando así semillas en el conflicto armado interno. Para poder obtener una visión socialista en base a esta reforma agraria socialista, se tomó en base el modelo chino de los años 50, el cual fue establecido por 3 etapas. Una de ellas fue la redistribución aplicada durante los años de 1950 a 1952, en el cual se implementó un plan de acción para poder confiscar las tierras de los terratenientes sin ningún tipo de compensación. Y el objetivo final era poder distribuir estas tierras en pequeñas parcelas a los campesinos más pobres y poder destruir por completo el sistema feudal, dando por consiguiente a la siguiente etapa, que fue la cooperativización semisocialista, la cual se aplicó a mediados de los años de 1950. Una de las características fue promover la creación de cooperativas de producción agrícola. Al inicio de estas cooperativas, los campesinos combinaban sus tierras, animales o herramientas
y a través de esto ellos recibían un pago basado en el valor de sus aportaciones. Y por último, se dio la etapa de la colectivización total y comunas populares en el año de 1958, o bien denominado Gran Salto Adelante, ya que estas cooperativas fueron absorbidas por estas comunas populares y se buscaba acelerar una transformación social, integrando la agricultura con la industria social y ejercer control total sobre la producción y vida rural. Muchísimas gracias. Perfecto. Buenas noches, mi nombre es Kimberly Sánchez. Les voy a hablar sobre la reforma agraria china. Esta también nos enseña una verdad profunda, tanto como el desarrollo no nace en las ciudades, sino en el campo, decían ellos. El primer comunista chino, el señor Mao Zedong, no sé si lo pronuncié bien, comprendió que el campesinado era la fuerza revolucionaria más poderosa. Por eso organizó comunas donde la educación, la producción y la vida comunitaria se fundieron en un solo proyecto. En las comunas se abolió la competencia individual y se promovió el trabajo solidario. Los campesinos administraban su producción, compartían los beneficios y se formaban políticamente. Pero también necesitaban de un respaldo estatal, el acceso al crédito, la tecnología, la educación agraria y la seguridad jurídica sobre sus tierras. Desde ese entonces, China también entendió que algo esencial era que la tierra no solo produce alimentos, sino que también produce cultura, identidad y poder político. También China nos enseña que el Estado debe ser el garante de la justicia agraria, no un simple observador. Después de las comunas, en 1978, el país reformó su sistema con contratos familiares, pero manteniendo la propiedad colectiva. Logró también aumentar la producción, reducir la pobreza y mantener control soberano sobre su tierra. Hoy en día, Guatemala podría inspirarse en ese equilibrio. También pudo reconocer la propiedad privada, pero limitar su abuso mediante leyes de función social. Y también crear un sistema nacional de tierras colectivas, donde comunidades campesinas e indígenas sean titulares de su propio territorio. También garantizar la soberanía alimentaria, que es algo que también podría adaptar Guatemala, es decir, que el país produzca sus propios alimentos y no dependa del mercado externo. Así también, el reto del siglo XXI para Guatemala es construir una reforma agraria integral basada en la justicia social, la función ecológica de la tierra y la participación de las comunidades campesinas. La experiencia china también demuestra que el Estado puede guiar el desarrollo rural sin perder la soberanía, apoyando la producción local y fortaleciendo la identidad nacional. Podríamos decir que debería ser una nueva política agraria, en donde debe incluir la educación rural, el acceso equitativo y políticas públicas que fortalezcan la soberanía alimentaria. Gracias. Bueno, compañeros y licenciado, muchas gracias por habernos escuchado. Yo me voy a encargar del cierre. Relate bien la corbata, mi hermano. Es que estamos algo galanes y ya no me cierra la camisa. Pero es que no tiene sentido una clase muy encorbatada. Me estás dando cátedras a mí también encorbatarme. Pero está bien, Arnulfo. Perdón la interrupción. Hay que estar a la altura de la ocasión. Bueno, sí. Les voy a leer lo de la diapositiva, pero pues yo les quiero hacer unos aportes ahí rapidito. Dice, en conclusión, la reforma agraria china no es solo historia, es una lección viva. Nos enseña que la tierra puede ser instrumento de justicia, símbolo de igualdad y base de soberanía nacional. Guatemala tiene las condiciones, la historia y el pueblo para retomar esa lucha, porque donde la tierra se reparte con justicia, florece el pueblo. Y me quiero quedar con esa última frase que está en la siguiente diapositiva también. ¿Por qué? Ahorita viene mi aporte. Si alguien tiene a la mano su constitución, yo aquí tengo la mía, y si podemos ver el epígrafe del artículo 40,
que dice expropiación, artículo 40, y se lo voy a leer rapidito, son 2 líneas. En casos concretos, la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público debidamente comprobadas. Que si podemos hablar, fue la síntesis o es la síntesis del decreto 900, que fue pues el paso que necesitaba dar Guatemala. Y si hacemos la extrapolación de la situación que vivió China hasta que ganó el Partido Comunista en el año de 1949 y empezó la reforma en 1950, y haciendo un llamado a las palabras que decía Mao Zedong, como dijo la compañera Kimberly, y los dejo con esta frase: una revolución no es un banquete. Ojo a esto, dice, es un acto por el cual los oprimidos se levantan para cambiar su destino. Y es importante recordar que mientras las personas que gobiernen no conozcan qué es una piocha, qué es el campo, nunca van a entender esa realidad distinta. Nunca van a, mientras ellos no se internen en el corazón del país, la realidad que viven los niños que no tienen acceso a servicios básicos, a educación, eso nunca va a cambiar, ¿verdad? Entonces, ese es el llamado a que, pues, como futuros abogados que somos, ojalá que al menos uno de nosotros recuerde eso y pues vea esas realidades alternas a lo que vivimos aquí en la capital, que nuestra gran pena es el tráfico, y pues en otros lados no llegan ni a la comida, ¿verdad? Entonces, ese es el cierre que les quería dejar, ¿verdad? La reforma agraria china. Podemos ver un símil con la sociedad guatemalteca, que realmente nos llaman tercer mundo y estamos en atraso, y podemos tomar el atraso social, político, la explotación, todo lo que ustedes quieran, como algo que está a nuestro favor. ¿Por qué? Porque los problemas sociales, que nuestra carrera es de perfil social, ya los vivió otra población, ya los vivió otra sociedad, y podemos ponerle ojo a qué es lo que hicieron ellos para resolverlo, para llegar ahí, a copiar lo bueno, a implementarlo en nuestra sociedad, para que el día de mañana seamos una sociedad, primero busquemos la justicia y luego la equidad. Muchas gracias, compañeros. Y pues mi nombre es Arnulfo Valle y somos el Grupo 14. Muchas gracias. A ver. Ahora vamos con el grupo 19, ¿no? Rápido, pues, 10 minutos tienen para exponer y ahí terminamos la clase, ya que está insistiendo mi amiga, mi compañera. No paren. Pero antes, previo a eso, quiero manifestarme de que, de verdad, yo también aplaudo profundamente la exposición que hicieron los compañeros. Da una cátedra profunda, futurista. Y lo voy a tomar en cuenta, todo el escenario de la investigación que hicieron ahí. Me parece ideal, me parece muy bien. Esa es la temática más importante en cuanto a tener esa concepción de lo que puede ser una revolución agraria. Bueno, Merly, usted manda. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es licenciado. Mi nombre es Licelia Gin. Nosotros somos el grupo 19 y nos corresponde presentarles el tema de la problemática de las tierras indígenas y el desarrollo rural en Guatemala. Los voy a introducir brevemente sobre este tema, el cual ha marcado profundamente la historia, la economía y la identidad de nuestro país. Ya que este tema no solo nos remonta a los orígenes coloniales de la desigualdad, sino que también nos invita a reflexionar sobre los desafíos actuales que enfrentan los pueblos originarios en su lucha por la tierra, la justicia y la dignidad, ya que desde los tiempos de la conquista española, el territorio guatemalteco se convirtió en un escenario de un proceso de despojo sistemático en donde los conquistadores trajeron consigo no solo nuevas leyes y estructuras políticas, sino también una visión del mundo que colocaba a los pueblos indígenas en una posición de subordinación. A través también de instituciones como lo fueron la encomienda y el repartimiento, los españoles impusieron un régimen
que les permitía controlar tanto la tierra como la mano de obra indígena. Es decir, que la encomienda se justificaba como un medio para evangelizar a los nativos y en la práctica también fue una forma encubierta de esclavitud y de explotación. También es muy necesario comprender que la tierra no es únicamente un recurso económico, sino el eje que sostiene una identidad, la cultura y también la espiritualidad de los pueblos, ya que la historia nos muestra que la desigualdad ha sido una de las principales causas del atraso rural, de la pobreza y de los conflictos sociales. También, por eso, cualquier proyecto de desarrollo rural verdaderamente inclusivo debe partir del respeto a la cosmovisión indígena y del reconocimiento de la propiedad comunal como un derecho colectivo. Por lo tanto, hablar de la problemática de las tierras indígenas no solamente es hablar del pasado colonial o de las reformas agrarias que han quedado inconclusas, también es hablar del presente y del futuro del país, ya que mientras la tierra siga concentrada en pocas manos, mientras los pueblos originarios sigan siendo despojados y marginados, no habrá un desarrollo rural verdadero ni justicia social. Es por eso que reconocer la historia es el primer paso para transformar la realidad. Y esa transformación empieza cuando comprendemos que la tierra, más que un bien material, es el corazón mismo de nuestra existencia y de nuestra identidad como guatemaltecos. A continuación, mi compañero Johnny les desarrollará el tema. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Solo me indican si sí se escucha claramente. Sí. ¿Sí? Ok, Sí. gracias, Lick. Bueno, para poder entender esto sobre las raíces coloniales de la problemática agraria, tenemos que irnos 500 años atrás en la historia para que nosotros podamos comprender qué fue lo que realmente pasó. Ya en los demás grupos, pues ya se habló cómo los españoles vinieron y empezaron a hacer muchas cosas, pero aquí surge un grupo de personas que realmente no pertenecían ni a los españoles ni tampoco pertenecían a las personas indígenas. ¿Qué es lo que pasa acá? Los benditos criollos, ¿no? Estos criollos, pues, ya nacidos acá en Guatemala, no se sentían parte de la élite española, pero tampoco encajaban acá con los indígenas, o más bien como dice el libro, ¿no? De La Patria del Criollo, no encajaban con los indios. Imagínense este término tan fuerte que se menciona en este sentido. Así que entonces ellos estaban prácticamente hartos, si lo podemos ver así, de que los españoles estaban prácticamente teniendo todo el poder acá a través de la tierra. Prácticamente ellos ya habían despojado a las personas indígenas de sus comunidades y los empezaron a empujar para que ellos fueran dejando las tierras fértiles y ellos los pudieran utilizar para poder utilizarla para que tenga una mejor eficiencia la tierra y que pudieran producirlas. Porque miren, interesante esto, porque ellos quitaban las tierras o despojaban las tierras indicando de que los indios no sabían sacar la producción, eran ociosos y que les encantaba ser pobres. ¿Se imaginan ustedes? Qué descaro, qué descaro. O sea, a mí me enoja leer esto porque realmente los mayas no eran así, o nuestros pueblos nativos no eran así. Ellos conocían un montón de cosas, ciclos lunares, incluso imagínense, la ciencia de poder sembrar el maíz, el frijol, incluso la calabaza, que generalmente nosotros lo conocemos como ayote. Esos tres elementos o esas tres semillas eran prácticamente como la unión de una sola cosa. Los nutrientes de cada planta venían a fortalecerse en sí. Así que los mayas no eran tontos, mucho menos ociosos. Y ellos a la hora de cultivar, imagínense esto, tenían la rotatividad en los cultivos. Y eso los españoles no lo sabían. Los españoles, que era lo único que querían, explotar, expandir su dominio y pues presentarse como los dioses, ¿no? Y aparte de esto, hay algo que a mí me llamó también demasiado la atención, y es de que los españoles venían, y ojo con esto, venían a conquistar, pero la corona no les pagaba las expediciones porque eran demasiadas caras. Les decían, mira, vayan a conquistar allá, y después de que ustedes conquisten, nosotros les vamos a dar las tierras. Entonces, imagínense, los españoles nada tontos ni perezosos, pues venían, despojaban a las personas de sus terrenos, y aquí viene una de las fases, que es prácticamente lo que es la encomienda, el repartimiento y sus efectos de la tierra indígena. Uno de los procesos de la encomienda era prácticamente evangelizarlos. Ahora yo les pregunto, ¿cómo jodidos venían a evangelizar cuando los maltrataban,
cuando literalmente los trataban como que hubiesen sido peor que animales, y luego les presentaban el catolicismo, y perdonen si a alguien le toco las vibras ahí del catolicismo, pero ellos venían y presentaban esto como algo bueno, como algo innovador, y los empezaban a despojar prácticamente de sus creencias, de sus valores, y empezaban a quitarles esa cosmovisión, como le decía la compañera, les empezaban a quitar prácticamente su identidad. Recuérdense que los pueblos nativos, incluso en nuestra actualidad, esa conexión que tienen con la madre tierra va más allá de solo cosecharla, va más allá de decir, bueno, yo soy dueño de este terreno. No, va más allá de eso. La tierra la consideran como la tierra madre. ¿Por qué? Porque se respeta, de ahí mismo da la alimentación, y esto forma un ciclo, que es prácticamente lo que los mayas, ellos contemplaban en este sentido. Y les doy un ejemplo, la cal. ¿Sabían ustedes que la cal, dentro del ciclo de los mayas, número uno, están en piedra? Después de esto, ellos la podían utilizar para construcciones, la podían utilizar para muchas otras cosas, incluso era una piedra medicinal. Cuando alguien tenía dolores o cosas así, el agua clara de la cal ellos lo utilizaban para sanar el estómago. ¿Y a qué voy con esto? La cal la cocían, primero la sacaban como piedra, luego la calentaban en hornos a más de 1000 grados, perdón. Posterior a eso, le aplicaban agua y ya salía como esta pasta viscosa. A la hora, después de que ellos ya la aplicaban en los muros y en sus construcciones, posterior a eso, si se solidificaba, volvía otra vez a ser piedra. Este ciclo repetitivo, los mayas lo tenían porque respetaban la tierra, sabían cómo utilizarla, y no solo era de para mí, para mí, para mí, sino que ellos venían y se mantenían en colectividad. Ellos nunca pensaban en decir, bueno, este terreno es mío y yo voy a ver qué hago. Los mayas tenían esa idea, tenían esa noción, colectividad. Los españoles, no. Ahora acá, la exclusión. Y aquí es muy importante esto porque empieza lo del señorío real, la tierra como aliciente, la tierra como una fuente de ingresos, y también vemos como el principio de la defensa de las tierras de indios. Y aquí hay algo interesante. Después de que los españoles empezaron a marginar y a tratar mal a las personas, hubieron algunas personas que dijeron no. No es bueno que se haga esto. Fueron pocas, pero sí hubieron algunas, y generalmente eran los frailes o los sacerdotes. Y entonces ellos vienen y dicen, momento, y acá hay algo que les quiero mencionar, y es que esto se le llamó el requerimiento de Palacio Rubios. Literalmente que debía leerse a los indios, imagínense esto, para llamarlos a aceptar pacíficamente la soberanía del monarca español. ¿Se imaginan ustedes eso? Ah, no, qué bonito, ¿no? El rey está allá y acá, bueno, le leen esto, miren, para que ellos pacíficamente acepten, tributen, por favor, para que no se les trate mal. Miren, vean cómo, si lo vemos así, fueron listos a su conveniencia, pero realmente el interés, o más bien el punto principal, no era bueno, era prácticamente despojar a las personas, quitarles su tierra, tratarlos como animales. Ahora acá, la tierra como eje de identidad y resistencia. Posteriormente a esto, nos vamos a dar cuenta que hay formas comunitarias de tendencia y cosmovisiones indígenas sobre la tierra en Guatemala y conflictos entre sus tradiciones y el régimen impuesto agrario. Y aquí voy a mencionar lo que, o más bien le voy a dar continuidad a lo que acabo de mencionar. La voz más poderosa que defendió a los indios fue la Orden de Santo Domingo. El emperador Carlos V precedió las reformas y así nacieron las leyes nuevas. ¿Qué fue lo que hizo él? Se dio cuenta de que muchas de estas personas estaban siendo maltratadas y quiso, ojo con esto, quiso detenerlo, pero obviamente no iba a ser capaz, porque estaba este conflicto de que las tierras tenían que ser de la corona y por lo tanto nadie más podría venir y decir, bueno, esto es mío. Y aquí me interesa que nosotros hagamos conciencia. Y hay algo muy importante, y es el famoso latifundio. Imagínense esto, el latifundio, ¿no? Que empezaban a literal a dar tierras y, bueno, este me cae bien y se lo doy. Así de sencillo. Continuamos con la siguiente, gracias. Desarrollo rural y desigualdad estructural. Aquí hay algo que realmente, ¿cómo lo vemos, no? Por fases. Yo me imagino que los españoles tenían su estructura así por fases, y una de las siguientes fases, perdón, después de haber despojado a los pueblos indígenas, después de haber prácticamente quitándole las tierras y todo lo demás, vienen, y como el rey era el que les daba el permiso de las tierras, vienen entonces y el rey pide que les presenten los documentos, ya era lo que mencionaba el licenciado, la propiedad privada. Vienen y les dice, bueno, preséntenme sus documentos para verificar si el terreno que ustedes tienen registrado es suyo. Y si tienen más de lo que ustedes deberían de tener registrado,
Pues miren, Lo me lo compran, me lo compran. Qué cabrones, ¿no? Pero a la vez, en serio, yo cuando estaba leyendo esto me pregunto, qué cólera. Porque imagínense esto, no solo les quitaron las tierras, todavía tienen el descaro de venirles a decir de que si les sobraba terreno que se los pagaran. Y si no, pues venía la corona y se los quitaba. Imagínense, literalmente las personas indígenas estaban atadas de manos, no podían hacer prácticamente nada. Y en todo caso, que se comprobara que había habido usurpación de estas tierras, venía entonces y pues se la vendían a alguien más o prácticamente pues la misma persona lo tenía. Y vean acá, prácticamente una de las partes más fuertes después de la repartición de las tierras empezó la migración. ¿Y qué es lo que hicieron con la migración? Empezaron prácticamente los pueblos indígenas a ser desplazados hacia otras tierras que no eran tan fértiles, a tierras donde prácticamente estos pueblos no podían más que solo tener su, ¿qué les digo? Un espacio donde poder ir a recoger leña, cuanto mucho, porque eran tratados como esclavos. Y aparte de eso, recuérdense que los quisieron sacar del esclavismo, pero ahora tenían que tributar. Y tenían que tributar a la hora y en la gana que se le diera, pues, el terrateniente. Me lo entregas, y no era de que tener estipulado algo. Así que las tierras va más allá de lo que nosotros creemos. No solo fue el despojo, sino también cómo fueron ellos perdiendo su identidad como pueblo, perdiendo prácticamente su cosmovisión. Y vuelvo y le repito, hay muchas de las cosas, por ejemplo, allá en San Miguel Espantán, hay un hospital y este trabaja con la medicina natural, prácticamente las famosas comadronas. Allá tienen un jardín en el cual ellos pueden trabajar en conjunto, tanto con la medicina moderna como con las plantas medicinales. Y es increíble ver cómo esta combinación ha logrado grandes resultados. Incluso no recuerdo el nombre de una persona que es originaria de Solola, es una mujer que está en la Universidad de Cambridge, si no estoy mal es la Universidad de Inglaterra, y está también aportando mucho a la medicina. Lo que ella está aportando es prácticamente toda esta sabiduría ancestral que los mayas han heredado o heredaron de generación en generación, y ahora pues los famosos remedios que nosotros conocemos, que les digo, la trenza de ajo, el pericón, todas esas plantitas medicinales ahora están siendo estudiadas por grandes científicos para ver los efectos que tienen las personas y sí se han dado cuenta, por ejemplo, en operaciones de huesos y todo lo demás, siguiendo el orden lunar y el ciclo lunar que tenían los mayas, se dieron cuenta que las operaciones en luna tierna son más eficientes y sanan más rápido cuando lo hacen en ese tiempo. Y cuando lo hacen en luna llena, porque realmente el cuerpo también es prácticamente afectado por la luna, las operaciones como que cuesta un poco más que la persona se recupere. Y todas estas cosas que literalmente fueron destrozadas por los españoles, están haciendo ahora, una vez más, elevadas. Pero vamos a esto. Imagínense el gran problema que vinieron a presentar los españoles acá. Las tierras, la migración y prácticamente la cosmovisión de los pueblos. Vamos avanzando y dice caminos hacia la justicia histórica. Miren, compañeros, realmente mucha justicia histórica no la vamos a encontrar. La seguimos viviendo. No hay una reforma agraria que nos respalde como tal. No se han dado tantos movimientos para que las personas logremos nosotros comprender la magnitud de ese gran problema. Movimientos campesinos e indígenas en búsqueda de la reforma agraria. Recuérdense que todo esto ya iba cansando a las personas, ya era demasiado, y aquí viene el famoso conflicto armado interno. Y sabemos que aquí fue una de las partes más criminales de Guatemala, donde literalmente pues aquellas personas que empezaban a levantarse para poder recuperar sus tierras, para poder recuperar todo esto, con lo que hizo el presidente Jacobo Arbenz, pues eso se vino abajo y empezaron a tratar a los indígenas de personas que estaban en contra del régimen de nuestro país y los empezaron a acusar de todo lo que nosotros ya sabemos. Comunistas. Comunistas. Gracias, licenciado. Y por último, el desarrollo rural desde una visión de justicia social e interculturalidad. Insisto, queridos compañeros, tenemos que tener esa conciencia. Y aquí quizás voy a abrir un poco mis sentimientos. Para las personas que venimos del interior, muchas veces nos da vergüenza decir que somos del interior porque creemos que nos van a discriminar por el hecho de ser de allá. Y muchas veces nosotros tenemos más conocimiento en algunas cosas, más en esto que les estoy hablando sobre las tradiciones y costumbres que hemos heredado de nuestras familias, de nuestros ancestros,
Y muchas veces nosotros también nos vemos empujados a venirnos hacia la capital porque aquí es donde nosotros podemos encontrar esa oportunidad de poder superarnos, de ser profesionales. Y vean, el gran privilegio que nosotros tenemos de estar estudiando en la universidad y más el conocer que una reforma agraria es urgente en nuestro país. Y vean, qué importante sería que uno de nosotros, así como yo, que soy del interior, llevar esta noción a nuestros dirigentes allá, llevar estas ideas a nuestros futuros, pues no sé, funcionarios y que se puedan dar estas reformas. Pero vean, realmente la interculturalidad va más allá de cosmovisión. La interculturalidad es saber respetar y entender que muchas cosas que las personas hacen, por ejemplo, llamar a las personas que tienen sus ceremonias mayas como brujos, satanistas y todo lo demás, es parte de la ignorancia que se ha inculcado y no sabemos distinguir una cosa de la otra. Eso es algo ancestral que los mayas tenían. Ellos respetaban muchas cosas y muchas veces nosotros no queremos formar parte de eso. Así que, compañeros, yo los llamo a que nosotros tengamos esa conciencia, a que tengamos ese juicio analítico, ese juicio crítico de poder decir, bueno, si yo voy a ser abogado, apoyemos esto. Y también nosotros tenemos que reconocer nuestros alcances. Si podemos hacerlo, hagámoslo. Y si en algunas cosas no podemos, busquemos el apoyo, pero hagámoslo. En serio, compañeros, si se llegara a realizar una reforma agraria en Guatemala, créanme, Guatemala sería un país diferente, un país que nosotros admiraríamos. Y con esto concluyo. Muchas de estas tierras que fueron expropiadas, que fueron prácticamente quitadas, se las dieron a personas que eran alemanas. ¿Y qué vinieron a hacer ellas acá? A sembrar café, cacao, y que dijeron, bueno, mejor se lo vamos a dar a personas que sí saben utilizar las tierras. Personas que sí saben de desarrollo de un país. Personas que conocen los beneficios de utilizar la tierra bien. No como estos pobres, y lo dice acá, estos pobres inditos que no saben más que sembrar maíz, frijol y calabazas. Imagínense, compañeros. Y tristemente, el poder de estas familias o el poder que tienen sobre estas tierras es demasiado. Y aquellas personas que sí tienen el conocimiento ancestral de nuestros antepasados, de los mayas y todo lo demás, no tienen esta tierra. Así que, queridos compañeros, muchas gracias por su atención y recuerden que nosotros somos el cambio de nuestro país. Una reforma agraria es necesaria y yo los motivo para que nosotros seamos parte de este movimiento. Estoy complacido con los dos grupos. De verdad, también esto, si no se pone las pilas, Liceli, en la exposición, yo creo que todos nos quedamos satisfechos de esta valiosa e importante exposición. Es profundamente académica, llena contenidos necesarios que refleja mucha conciencia, y para todos los que estamos aquí presentes, ya estamos como tocados, ya estamos ahí, que ya no nos podemos hacer los locos, y ya no podemos perder nuestro valor ideológico, o realmente retomamos el rumbo ideológico soberanista del compromiso que tenemos para el país. Los felicito, compañeros. Voy a dejar la clase ahí porque sé que todo el mundo me jala las orejas, que hay muchos que todavía no han llegado a su casa. Así es que los felicito y estamos pendientes. Estuvo muy bien y esa fotografía me parece mejor todavía. Y de repente me la pasan ahí. Por la fotografía tienen 100. Un aplauso, señores. Y buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado. Disculpe. ¿Quién? Yo, Arnulfo, perdón, ya lo último. Solo, pues ya con esto de todos los grupos y todo el asunto, un día leí una frase que tal vez usted sabrá quién escribió, quién la dijo, alguien más inteligente que yo, y dijo, podrán cortar las flores, pero no nos pueden quitar la primavera. Y eso es todo. ¿Cómo se llama el poeta? El compañero que mataron. No tengo el nombre ahorita, pero es el poeta que mataron, uno de los poetas grandes guatemaltecos. Pablo Neruda. ¿Perdón? Pablo Neruda.
guatemalteco, dije, no sé si Pablo se refirió a ese, no, es el guatemalteco. Bueno, pero muy interesante. Dejémoslo ahí, compañeros, buenas noches y hasta siempre. Ahí estamos pendientes de ustedes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado, gracias. Buenas noches, Lick. Interesantes los temas. Muy interesantes. ¿Y de qué va a venir el examen?